Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado ¿Cómo planificar la enseñanza según objetivos de aprendizaje priorizados, orientaciones y estrategias? Mientras entregamos algunas normas generales del funcionamiento de este espacio, los invitamos a contarnos a través del chat desde qué parte de Chile se conectan, y yo iré rápidamente leyendo algunos de sus saludos. Por ejemplo, tenemos a Edison Opaso Navarrete, desde Coyipulli, novena región. Tenemos a Nelly Pérez Taiba, del Colegio San Nicolás de Hijuelas, de la quinta región. María Angélica Avendaño Curiqueo, de Nuevo Mundo, La Granja. También tenemos a Patricia Medina, del Jardín Anturrayén de Loncoche, entre muchísimas otras personas que nos están acompañando y a quienes por lo demás aprovechamos de darle muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos con especial afecto, por lo demás, a cada una y uno de los profesores, profesoras, directivos y educadores y educadoras de párvulo que nos acompañan esta mañana, pues sabemos que han debido hacer un alto en su agenda diaria para estar conectadas y conectados con nosotros. Hoy nos convoca un tema de profundo interés para el mundo escolar, es de desarrollo curricular. El Ministerio de Educación, en respuesta a la suspensión presencial de las clases y el contexto que nos da el COVID-19, realizó priorizó los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. De esta manera, los establecimientos educacionales hoy están llamados a rediseñar y ajustar sus propuestas de enseñanza con tal de que sus estudiantes obtengan los aprendizajes esenciales para este año. En este contexto, persiste una pregunta: ¿cómo lo podemos lograr? En el marco de colaboración entre la Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile, se desarrolla esta charla online a un clic, cuyo objetivo básicamente es cómo abordar de manera práctica el desafío de cumplir con esta priorización curricular. Para alcanzar este objetivo, esta mañana contaremos con una presentación del especialista en educación Ana María Amengual, quien expondrá durante unos 35 a 40 minutos para luego dar un espacio de unos 20 minutos para responder algunas de sus consultas sobre los desafíos de la priorización, junto a Marcos Ávila, jefe de contenidos de Educar Chile, y quien aprovechamos, digamos, de que nos salude en este espacio. Marcos, adelante. Hola Edmundo, buenos días. Ana María también, saludarte anticipadamente. En primer lugar, darle las gracias, ¿no es cierto?, a Fundación Educacional Seminarium y a la especialista Ana María por este ejercicio de colaboración con Educar Chile. Dentro de los focos que nosotros tenemos como el portal más antiguo del país está el recurrir con herramientas, ¿no es cierto?, y estrategias para la y los profesores en cualquier circunstancia, y claramente esta del COVID, ¿no es cierto?, y la priorización curricular no es distinta. Así que nada, nos vamos a volver a encontrar al final de la presentación de Ana María para trabajar algunas de las preguntas que nos hagan, ¿no es cierto?, desde los distintos lugares en los que se han conectado las y los profesores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Como ya les señalábamos, para el logro de este objetivo se encuentra con nosotros Ana María Mengual. Ella es profesora de lenguaje y doctora en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en perfeccionamiento docente en evaluación y planificación de aprendizaje en el sistema educacional chileno. Además, ha participado en el diseño y ejecución de numerosos proyectos relativos a estos temas en instituciones como el Ministerio de Educación, la Fundación Chile y la Universidad Diego Portales. Asimismo, ha sido convocada en diversas oportunidades por la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación como especialista en evaluación y planificación para la revisión y análisis de documentos oficiales. Es relatora, además, del curso Herramientas para la Planificación de la Enseñanza en torno a objetivos de aprendizaje priorizados, organizados por la Fundación Educacional Seminarium y que se va a dictar el día 2 de julio de este año, y que va a profundizar en cada uno de estos aspectos que presentaremos durante esta misma charla. El curso además va a tener una duración de 6 horas cronológicas y se va a llevar naturalmente a cabo vía online. En este sentido, tenemos una tremenda sorpresa para todos ustedes, porque hoy vamos a estar entregando 5 becas a quienes se hayan preinscrito en esta charla, y quienes no lo hayan hecho pueden ingresar a www.fundacionseminarium.com
www.fundacionseminarium.com, para luego hacer clic sobre el banner principal y registrarse para participar justamente por estas becas. Adicionalmente, este link es para el registro. Lo estaremos, digamos, digamos, este link también lo vamos a estar enviando a través de los comentarios durante, digamos, el desarrollo de este espacio. Todos quienes se hayan inscrito, además, en ese link, como bien quienes lo hagan en este mismo minuto, van a recibir además la presentación de Ana María, que va a estar haciendo en este minuto. Por último, también quienes estén registrados van a tener la oportunidad de la posibilidad de inscribirse y recibir una beca adicional en el curso para un miembro de su comunidad escolar, colega o amigo. Es decir, tenemos primero un concurso por 5 becas. Y luego, además, esas personas que se registren van a recibir el PowerPoint que va a estar presentando Ana María. Como también quienes no ganen el concurso, porque tenemos tan solo 5 becas, las personas que estén participando en este espacio y que se inscriban en el curso, además van a poder optar por una segunda beca para ir acompañados, digamos, a ese curso. Para eso solo nos tienen que escribir a educacion@seminarium.com y nosotros vamos a confirmar que ustedes estén registrados y le vamos a entregar esa beca. Bueno, sin más, vamos a dar la bienvenida a Ana María, que es la persona importante en este espacio. Ana María, adelante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Edmundo. Muchas gracias, Marcos, también, y todos los presentes. Bueno, partir diciendo hola a todos y todas, y no quiero partir hablando del tema que nos convoca, sin antes hacer un tremendo reconocimiento a los miles de educadoras, educadores de párvulo, profesoras, profesores y directivos que durante estos tiempos tan difíciles para todos han estado pendientes de sus estudiantes, manteniendo el contacto, estrechando vínculos y produciendo aprendizaje finalmente. Para nadie ha sido fácil este cobicho, como dice un primo mío, pero la escuela ha seguido formando y ha seguido, digamos, entregando este rol de cofamilia, que es tan importante especialmente en contextos vulnerables. Por eso me alegría saber que hoy hay aquí mucha gente asociada, digamos, relativa al ámbito de la educación, que se ha permitido, en el fondo, participar en este espacio para conversar un rato sobre temas importantes que nos convocan y que nos permiten mejorar aún más, en el fondo, este proceso en el que hemos estado. Muchas gracias. Para no generar falsas expectativas, quiero partir aclarando que esta charla, dado el espacio, digamos, que tenemos, va a abordar como elementos esenciales que tienen que ver con la planificación de la enseñanza, haciendo las salvedades que corresponden, por supuesto, al contexto de pandemia en que nos encontramos, pero la invitación es hablar de planificación hoy para hoy, pero también pensando en mañana. Partamos entonces con algunas conceptualizaciones previas para que en lo sucesivo se entienda desde dónde estamos hablando cuando decimos planificación y calidad de la planificación. Voy a compartir con ustedes la presentación y damos inicio entonces al tema que nos convoca. Decidí ocupar esta frase en la lámina inicial porque creo que de alguna manera nos puede interpretar a todos en la situación en que nos encontramos. Dice, cuando creímos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Cuando hablamos de planificación de la enseñanza, ¿a qué nos referimos? Decimos que la planificación es el diseño que hace un profesor de su actividad docente para asegurar el logro de las metas de aprendizaje con sus estudiantes. Constituye un plan de trabajo. A mí me cuesta pensar que en cualquier ámbito de la vida, ¿no es cierto?, en que uno requiere cierto éxito o cierto logro de una meta determinada, uno pueda lograrlo adecuadamente sin una planificación. Entonces, más allá de la mala fama que tiene muchas veces en los contextos de comunidades escolares la planificación, en términos de que a veces se ha transformado más en una herramienta de supervisión, digamos, de la práctica del profesor, yo sigo creyendo en el rol de la planificación como aquella hoja de ruta, sin la cual el profesor no enfrenta sus clases, porque sabe que teniendo meridianamente claro, digamos, lo que quiere lograr y cómo lo va a hacer, no solamente facilita su trabajo y reduce su ansiedad, sino que además efectivamente logra mejor
los aprendizajes que pretende lograr. ¿Qué hace un profesor al planificar? Hay por lo menos 3 momentos que son claves, ¿no? Primero, identificar con claridad justamente qué es lo que se quiere lograr con los estudiantes, cuáles son esas metas a las cuales se los quiere llevar. Luego se hace un proceso de reflexión donde se establece una relación entre el conocimiento experiencial, intuitivo y teórico. Fíjense lo relevante que es en estos tiempos dar cuenta especialmente de ese conocimiento experiencial. Todo lo que los profesores hasta el minuto, desde marzo hasta ahora, han podido recoger como experiencias, digamos, de lo que resulta y lo que no, de lo que vale o no vale la pena hacer en la sala de clase, es un elemento sustantivo para la planificación de lo que viene. También está la intuición. Cuando uno planifica como profesor, uno de alguna manera intuye, ¿no? Esto podría resultar, esto me tinca que podría tener un mejor resultado desde ese conocimiento que uno tiene también de sus propios estudiantes. Y bueno, por supuesto, el conocimiento teórico que uno tiene sobre las metodologías, sobre evaluación y sobre todos los elementos involucrados en el diseño de la actividad docente. Y sobre la base de esta reflexión, el profesor emite juicios y toma decisiones sobre lo que se puede y vale la pena hacer en la sala de clase para el logro de estas metas identificadas prioritariamente. La importancia de la planificación está de alguna manera expuesta en varios documentos. Yo quise aquí seleccionar 2 cosas. La cita de un artículo de CIPER de unos años atrás de una profesora que dice, preparar clases es tan fundamental como hacerlas. Y si no desarrollamos este ejercicio de manera consciente, focalizada y sobre todo de forma profesional, se hace cuesta arriba mejorar el quehacer docente y por tanto la calidad de la educación. Y muy en la misma línea, los programas de estudio nos plantean que la planificación de clases es un elemento central en el esfuerzo por promover y garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Porque cuando yo planifico, maximizo el uso del tiempo y defino procesos y recursos necesarios para lograr estos aprendizajes que se deben alcanzar. Entonces hay una valoración, digamos, una importancia de la planificación que refiere básicamente a apuntar a mejorar la calidad de la educación. Y esto tiene mucha relación con la evidencia que tenemos a través de la investigación educacional. En general se ha establecido, junto con muchos otros factores por supuesto, que uno de los elementos importantes de la mejora de la calidad tiene que ver con atender aquello que se está enseñando en los establecimientos. Aquí nosotros lo que tenemos es, en primer lugar, un currículum intencionado, que es lo que define hoy día la política pública, ¿no es cierto? En particular, las bases curriculares con sus objetivos de aprendizaje y los programas de estudio con esta traducción operacional de los objetivos, que son los indicadores de evaluación, son lo que nos definen aquello que deberían aprender los alumnos en nuestro país. Luego está el currículum implementado, que es lo que efectivamente el profesor enseña en la sala de clase, y bueno, y el currículum aprendido, que es lo que en definitiva los estudiantes aprenden de aquello que se enseña. Sabemos que existe una brecha, tanto entre ese currículum intencionado en la política pública hacia el currículum implementado. Lo que se implementa no es todo el currículum intencionado, y a veces no es tampoco en la misma línea en que está planteada la política pública. Y si ustedes son profesores sabrán que el currículum aprendido también hay una brecha, porque uno, aunque ponga todo de uno, digamos, para que los estudiantes aprendan todo lo que uno quiere enseñarles, evidentemente hay factores ahí que alteran. Entonces, ¿qué rol juega la planificación en este circuito? Bueno, la planificación apunta a acortar esta brecha, la brecha que existe hoy día entre el currículum intencionado y el implementado. Si nosotros logramos planificaciones ajustadas a los objetivos de aprendizaje lo más ajustados posible y con la mayor cobertura posible de estos objetivos de aprendizaje, efectivamente se acorta esta brecha y con eso también se acorta la brecha global. Ahora, cuando hablamos de planificación de la enseñanza, lo primero que vale preguntarse, porque aquí hay muchos modelos dando vuelta, nosotros no vamos a hablar de un formato específico, no creemos tampoco en un formato puntual, sino más bien en ciertos criterios y ciertos elementos que hay que considerar al momento de armar una planificación. Entonces decimos que, por ejemplo, si yo voy a planificar un viaje a Viña, por poner digamos, estoy en Santiago, ¿no? Los que están más lejos planificarán un viaje por ahí cerca, cuando se pueda. Yo básicamente me tengo que hacer
tres preguntas gruesas, ¿no? Bueno, ¿dónde voy a ir? Ya, Viña. ¿Qué voy a hacer en mi viaje y cuánto tengo para gastar? ¿Qué actividades pretendo hacer? ¿Y qué presupuesto eso me supone, ¿no es cierto? Fuera del alojamiento, el traslado, a lo mejor voy a ir a dar una vuelta por la costanera y me voy a comer una cosita en la esquina de la playa. ¿Y en cuánto tiempo y cuándo voy a realizar mi viaje? Si yo no tengo más o menos esas preguntas, como yo siempre digo en mis capacitaciones, siempre puede existir alguien bien hippie que se va de viaje solo agarrando una mochila, pero en general las personas tenemos cierta planificación, ¿no es cierto?, de lo que cuando queremos realizar una meta y hacerlo con relativo éxito. En el caso de la planificación de la enseñanza pasa algo igual. Hay ciertas preguntas, tres de esas que son las mismas, y otras tantas que involucran una adecuada planificación de la enseñanza desde un punto de vista. La primera pregunta es: ¿qué meta tienen que alcanzar los estudiantes? ¿Cómo voy a obtener evidencia del logro de esas metas? Y sobre eso nos vamos a detener un poquito más adelante cuando hablemos de la evaluación. ¿Cómo voy a lograr esas metas? ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? ¿Cómo utilizaré la evidencia obtenida para fortalecer el logro de esas metas? ¿Y en cuánto tiempo y cuándo se abordará el desarrollo de las metas? Y eso nos deriva a 5 elementos claves que consideramos que debe tener toda planificación. Las metas de aprendizaje, la evaluación de logro referida a esas metas, actividades y recursos, dentro de esas cuales vamos a después detallar que está también la evaluación formativa, la retroalimentación, que es cuando yo de alguna manera doy cuenta, ¿no es cierto?, de los resultados de esta evaluación de logro, generando una metacognición, más adelante lo vamos a abordar, y la distribución temporal. Yo voy ahora a referirme a cada uno de estos elementos en particular y haciendo las salvedades del contexto de pandemia, aun cuando este no es el orden en realidad con lo que uno debería enfrentar una planificación, porque en estricto rigor uno debería partir por saber cuánto tiempo tiene. Hablemos entonces un poco de las metas de aprendizaje. ¿Qué establece hoy día la normativa vigente? Tenemos la Ley General de Educación, que es muy clara respecto de establecer que los profesionales de la educación deben enseñar los contenidos curriculares establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. Y luego en los programas de estudio, en general, digamos, en las asignaturas, me dice que los objetivos de aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año escolar. Lo mismo en los programas de estudio técnico profesional, donde se establece que los aprendizajes esperados y criterios de evaluación definen lo que se espera que logren los y las estudiantes. Al respecto me faltó decir al comienzo que todos estos elementos que vamos a abordar son válidos para la reflexión sobre la planificación desde el nivel preescolar hasta cuarto medio, incluido el nivel técnico profesional. ¿Dónde están estas metas en contexto de pandemia? Aquí quiero hacer una aclaración porque me ha pasado que en este último tiempo muchos profesores se han comunicado, digamos, en sesiones que hemos tenido de asesoría, etcétera, con confusiones respecto de esto, y diciendo, bueno, aquí hay unos nuevos objetivos de aprendizaje, ¿qué es lo que es esta famosa priorización curricular? Aquí nos están planteando metas que son distintas a las que tenemos todos los años, y la verdad es que no. El esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación en entregar esta publicación de priorización curricular para cada una de las asignaturas, incluido también el nivel preescolar, incluido ámbitos como la asignatura de orientación, que se trabaja en los consejos de curso, etcétera, apuntan básicamente a entregar un sentido de realidad respecto de las metas en este contexto que es distinto. Es decir, al no tener clases presenciales y al saber todas las limitaciones que existen en términos de actividades que se pueden realizar, recursos, incluso contactos con los estudiantes, especialmente en los contextos más vulnerables, el Ministerio ha hecho el esfuerzo de decir, bueno, hagamos algo. Durante un periodo, ¿no es cierto?, que es 2020-2021, como una continuidad, partamos por abordar ciertos objetivos bajo esta propuesta de priorización curricular, de manera de también, ¿no es cierto?, recoger evidencia de ese logro y poder utilizarlo como insumo para la planificación de lo que viene, para la planificación eventual de restitución de ciertos saberes si fuera necesario, etc. Entonces las metas, si yo quiero planificar hoy, todo el tiempo que yo estoy hablando estoy pensando un poco, ¿no?, como en cómo detenernos a reflexionar un poco más por la planificación, si no lo han hecho hasta ahora,
en un periodo que pudiéramos decir entre julio y diciembre de este año, en el fondo, es un poco la invitación a mirar desde estos objetivos de aprendizaje priorizados. La evaluación, como les decía, en este punto me voy a referir en particular a la evaluación sumativa, pero quiero ser súper explícita respecto de que entiendo la evaluación sumativa como aquella instancia en que recojo evidencia del logro de aprendizaje de los estudiantes en referencia a esas metas de aprendizaje preestablecidas que en nuestro contexto actual serían estos objetivos de aprendizaje priorizados. Y desde ese punto de vista entiendo la evaluación como un procedimiento sistemático y planificado dirigido a obtener evidencia válida y fiable sobre el nivel de logro de las metas de aprendizaje por parte de un estudiante. La evaluación, en el contexto de la planificación, cumple un rol muy clave. Así lo establecen desde ya el Currículum Nacional cuando dice que una planificación efectiva involucra una reflexión previa. Fíjense bien. Comienzo por explicitar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan nuestros estudiantes durante el año? En el contexto ahora de pandemia y con el antecedente que acabo de dar, debería ser, bueno, identifico estos objetivos de aprendizaje prioritarios. Luego reconozco qué desempeños de los estudiantes demuestran el logro de estos aprendizajes. Y en eso tenemos un muy buen insumo, que son justamente los indicadores de evaluación que proponen los programas de estudio, y como les decía al comienzo, son una traducción operacional de esta gran meta de aprendizaje. Entonces yo como profesor me respondo preguntas del tipo, ¿qué deben ser capaces de demostrar los estudiantes que han logrado un determinado objetivo? ¿Qué habrá que observar para saber que un aprendizaje ha sido logrado? Y solo después de eso, a partir de esas respuestas, identifico y decido qué modalidad de enseñanza, qué actividades voy a desarrollar con los estudiantes para alcanzar ese desempeño. Esto es lo que se conoce como, digamos, está en la lógica del modelo Understanding by Design, que plantea que en el contexto de planificación del proceso, donde yo tengo los objetivos de aprendizaje como metas a lograr, la enseñanza-aprendizaje está puesto así pensando como en las actividades que yo desarrollo para producir aprendizaje y la evaluación del logro de las metas, cumple un rol esencial la evaluación en tanto me orienta las actividades que yo voy a desarrollar. El otro día conversaba, por ejemplo, con una profesora de música que me decía, mira, me aclaró un poco, me dijo esto de cómo es importante generar el diseño del instrumento, o incluso el instrumento de evaluación mismo. Y aquí, por favor, cuando yo hablo de instrumento de evaluación, no me estoy refiriendo necesariamente a una prueba escrita de alternativa, lo que uno generalmente piensa en la cabeza con instrumento. Instrumento de evaluación va a ser cualquier dispositivo que me permita recoger evidencia de aprendizaje. Entonces esta profesora me decía, mira, tengo un objetivo de aprendizaje de segundo medio en música, que habla más o menos de que los estudiantes tienen que ser capaces de analizar críticamente manifestaciones musicales. Decía yo, en contexto normal, de presencial, yo aquí hago unas clases, les muestro unos videos, les explico un poco los contextos de producción de la música, describo características de ciertas manifestaciones musicales, y después de eso hay una prueba escrita, donde ellos en el fondo dan cuenta de esta adquisición de conocimiento. Pero hoy día, me dijo, yo obviamente no puedo hacer eso, entonces, ¿cómo voy a recoger en el fondo evidencia? Y pensé, me dijo, que yo lo que podría hacer es generar, por ejemplo, instancias de investigación personal de los estudiantes. Yo les asigno una manifestación particular, con preguntas guía, los hago que investiguen sobre las características musicales de esa manifestación, sobre los contextos de producción, y lo que ellos entonces me van a devolver va a ser un informe de esta mini investigación sobre una manifestación musical. Entonces me decía, y cuando pensé en eso, se me hizo la luz, me dijo, respecto de cómo tenían que ser las actividades de enseñanza. No pueden ser, no podían ser iguales a como yo las hacía presenciales, sino que más bien tenían que estar guiadas con un modelamiento desde mi parte, me decía, donde yo les muestro desde una manifestación musical a qué fuentes, por ejemplo, recurrir para encontrar las características propias de esa manifestación, cómo obtener información y saber sintetizar esta información respecto de tanto las características como del contexto de producción de esta obra, y entonces a través de este modelaje después invitarlos a hacer algo similar a lo que yo les mostré con una manifestación musical distinta.
Entonces eso de alguna manera prueba o explica cómo en el fondo la evaluación cumple un rol esencial en este sentido. También cumple un rol esencial en términos de ser lo que testea de alguna manera la calidad del proceso de enseñanza. Esos profesores antiguos que pensaban que eran mejores profesores cuanto peores notas sacaran los alumnos, es la verdad una concepción bastante añeja hoy en día, y uno entiende hoy que buenos resultados derivados de un instrumento de evaluación adecuado y válido, digamos, justamente lo que busca es obtener evidencia de un proceso de enseñanza que fue eficiente. Y lo mismo ocurre respecto del modelo de evaluación para el aprendizaje. Finalmente, los resultados de la evaluación deberían orientar, ¿no es cierto?, mi propia práctica docente y ver aquellos elementos que a lo mejor fueron deficitarios y cómo yo los puedo recoger para mejorar, digamos, mi desempeño docente posterior. Todo esto sí pensando en la evaluación, no como un instrumento para catalogar a los estudiantes y ordenarlos, como es el propósito del enfoque psicométrico que puede tener una prueba como la PSU, sino más bien para dar cuenta de el grado de logro. Dice evaluación referida a criterios, es decir, yo tengo el objetivo de aprendizaje establecido y tengo que determinar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran cada uno de mis estudiantes al finalizar este proceso de enseñanza. Aquí me permito citar este documento que emanó la UCE hace un poquitos días atrás, respecto de puntualizar un tema que sé que está siendo un motivo de ansiedad de muchos profesores. Dice que la evaluación formativa sea parte del proceso de enseñanza para avanzar con todos nuestros estudiantes. Eso, ¿verdad?, es una máxima para siempre, para contexto de pandemia y para no, pero especialmente importante hoy día, es decir, una evaluación que tenga espíritu formativo, una evaluación que devuelva al estudiante información sobre su aprendizaje. Muy a diferencia de lo que pueden pensar algunos profesores. El otro día un profesor de inglés me decía, mira, yo he estado haciendo solamente actividades de enseñanza, no he hecho ningún tipo de evaluación de ningún tipo, y mis estudiantes ya me están pidiendo que les dé algún tipo de retroalimentación, que les diga si lo están haciendo bien, mal o regular. Entonces entender que eso también, si nosotros sacamos toda esta carga punitiva o a veces de uso de las notas de una forma, digamos, para motivar o lo que fuera, la verdad es que esa información de evidencia sobre aprendizaje también es útil y es requerida también por los estudiantes. Y nos dice que la evaluación sumativa se utiliza para obtener una visión integrada y completa. Incluso dice que corresponde a una recopilación de todas las formativas. En ese sentido, hace mucho sentido, porque uno piensa en contexto presencial, muchas veces uno trabaja el objetivo de aprendizaje a través de sus indicadores como hasta terminarlo, y luego genera una instancia de evaluación sumativa. Bueno, este contexto nos permite obtener un aprendizaje que ojalá se mantenga también después en el contexto presencial, donde no es necesario cubrir una gran cantidad de materia antes de generar estas evaluaciones para recoger evidencia. Yo puedo perfectamente ir recogiendo evidencia a través de cada indicador, y luego que esa suma de puntajes, ponderaciones o lo que sea, me permite eventualmente calificar. Porque lo que aquí se puntualiza es que la evaluación sumativa se recomienda solo para efectos de promoción y es necesaria. Yo no me voy a meter acá en la discusión que existe hoy día sobre si notas o no notas. Tampoco todavía tenemos un pronunciamiento oficial sobre qué va a ocurrir al respecto. Pero evidentemente el año escolar no se va a perder. Como decía un director por ahí, lo vamos a ir a buscar donde lo encontremos. Y parte de eso corresponde, digamos, a tener algún tipo de registro que nos permita avanzar hacia la promoción de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, más allá de si va una nota particular o cómo se va a generar esa nota, entender que la certificación de aprendizaje que está detrás de una nota tiene estos dos elementos. Orienta las decisiones pedagógicas, además de aportar a la promoción. Y aquí una observación, que en contexto normal, ¿no es cierto?, el decreto 67, bueno, y el anterior decreto de evaluación también, sostenía que para lograr la promoción de los estudiantes tenía que darse una combinación de notas con asistencia. Obviamente hoy día no tenemos el componente asistencia, y en ese sentido la participación en instancias de aprendizaje o el cumplimiento de tareas podría ser origen de un registro para los equipos directivos y los profesores, no pensando en que eso sea una limitante para la promoción en ningún caso, porque sabemos que la mayor parte de los niños que hoy día no están teniendo acceso a educación a través de la escuela, no es porque no quieren, sino porque no pueden. Entonces, desde ese punto de vista, tener un registro acabado nos puede servir
muy bien para el día de mañana, el 2021, tomar buenas decisiones sobre tomar un conjunto a lo mejor de alumnos en particular que no tuvo acceso y restituir su aprendizaje de manera de lograr llevarlos a un nivel similar al del resto de sus compañeros. Y si hay unas notas, de todas formas vamos a tener que tener algún sistema de certificación de logros de algunos aprendizajes, en particular referidos a los objetivos de aprendizaje prioritarios, a lo mejor no todos. Y todo esto detrás con otro tema que he escuchado mucho entre los profesores, que ha sido materia de discusión y de ansiedades, que tiene que ver con la repitencia. Mucha gente ya está hablando del concepto de promoción automática. En lo particular, estas indicaciones de la UCE, yo no las entiendo como promoción automática, sino más bien como un criterio a considerar bajo el alero de la equidad, ¿no es cierto?, del acceso a la educación. Que dice, la evidencia muestra que la repitencia aumenta la deserción, baja la autoestima y baja la motivación para el aprendizaje. Eso ya no es discutible. Hay suficiente información para saber que la repitencia no es buena. La pregunta es, si no repitencia, entonces ¿por qué no hacemos promoción automática nomás? Para siempre, no nos olvidamos de la repitencia. Bueno, porque eso significaría una especie de paso por secretaría. Y la verdad es que sí es muy relevante que bajo el criterio de evitar la repitencia lo más posible, sí se recojan antecedentes necesarios para luego tomar estas medidas de reparación que sean necesarias para los estudiantes que no han podido tener contacto con sus escuelas. En ese sentido también hacer un reconocimiento, porque me consta que en muchas escuelas muy vulnerables los esfuerzos han sido extremos, incluso atravesando montes para ir a dejar textos escolares o guías a los estudiantes con tal de mantener este vínculo con la escuela y evitar la deserción. Luego vamos al otro elemento que tiene que ver con las actividades y recursos, y aquí vamos a abordar dos cosas. Por una parte, las actividades. Cuando nos referimos a actividades de aprendizaje, estamos pensando que sea posible cubrir el ciclo de aprendizaje que se necesita efectivamente para que un estudiante aprenda. Y eso está establecido básicamente como en tres momentos, ¿no? Un momento en que surgen actividades que permiten transmitir los saberes, no necesariamente, bueno, en clases presenciales muchas veces esas actividades las realiza el profesor exponiendo entre los estudiantes, pero existen hoy día, obligadamente, tenemos que ocupar otros medios que permitan transmitir el aprendizaje. Actividades luego para adquirir, es decir, práctica continua del estudiante, asociada a lo último que son estas actividades para determinar estados de avance, cómo yo a través de esta práctica continua voy dando retroalimentación durante, digamos, el proceso para efectivamente mejorar el logro de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y eso entonces nos lleva a responder para planificar el proceso, una vez que tengo claras las metas y ojalá tengo claro cuál va a ser el instrumento que voy a ocupar para recoger evidencia del logro de los objetivos de aprendizaje, determinar qué saberes voy a transmitir y cómo los voy a transmitir, dependiendo de qué naturaleza tengan, qué actividades van a realizar los estudiantes para adquirir este aprendizaje y qué actividades realizarán los estudiantes para dar cuenta del indicador y cómo yo voy a generar retroalimentación en el contexto de la evaluación formativa propiamente tal. Entonces, cuando hablábamos de esta evaluación, es una evaluación que tiene que tener igual un espíritu formativo, por eso que vamos a hablar ahora de retroalimentación. Pero aquí está plenamente lo que nosotros entendemos por evaluación formativa, que es aquellos espacios en los que el profesor de alguna manera devuelve, ¿no es cierto?, información sobre los desempeños de los estudiantes para promover la mejora. Me detengo solo levemente porque siempre este punto genera conflicto, ¿no? Muchos profesores creen que este ciclo del que estamos hablando, que acabo de mostrar, es equivalente al ciclo de la planificación clase a clase. Quiero aclarar que no. La planificación clase a clase, que tiene sus virtudes, ¿no es cierto?, respecto de que permite, sobre todo a profesores nobles, manejar bien los tiempos de clase y generar un circuito al interior de un módulo en particular, que tiene que ver con iniciar con una motivación y activación de conocimientos previos, luego desarrollar probablemente la clase, ¿no es cierto?, y luego hacer algún tipo de actividad de cierre, que no sea cosa que nos pilla a mitad de frase el timbre, ¿no es cierto? Eso ya está demostrado que es muy bueno, digamos, también para producir aprendizaje, pero estas actividades a las que nos referimos, que creemos que hay que planificar, no tienen que ver con planificar clase a clase, sino que tienen que planificar lo que ocurre al interior de estas actividades de desarrollo de la clase. Que ocurra este circuito
Y nuestra propuesta en el fondo es que ese circuito ocurra en función de indicadores o subconjunto de indicadores de un objetivo de aprendizaje. Y aquí hacer la salvedad también de contexto de pandemia. Como nunca estamos restringidos en los recursos y en el tipo de actividades que podemos realizar para transmitir, adquirir y evaluar formativamente. Entonces, lo que nosotros proponemos, centrado en este contexto que les decía de las escuelas más vulnerables, es que las actividades estén centradas en un trabajo individual lo más autogestionado posible. Yo sé que eso obviamente depende de la edad de los estudiantes, ¿no es cierto?, de las posibilidades, o directamente monitoreado por el profesor en los casos que sea posible, y que solo se utilicen recursos efectivamente disponibles para todos los estudiantes. Y ahí cada comunidad escolar tendrá que definir a qué medios y de qué forma tienen acceso y comunicación con la escuela el 100% de los estudiantes, y ojalá planificar para ese 100%. Me decían el otro día, por ejemplo, en una escuela que de 40 alumnos de un curso estaban felices porque 30 se estaban conectando a clases en Zoom. ¿Y qué pasa con los otros 10? ¿No vamos a planificar para ellos? ¿Después vemos lo que hacemos con ellos? Creo que no. Creo que es importante mantener siempre el principio de la equidad de oportunidades de aprendizaje, y por lo tanto planificar solo con los recursos efectivamente disponibles y que además sean eficientes. Aquí yo siempre hago esta salvedad, ¿no? Hoy día muchas veces como recurso de aprendizaje, especialmente de quinto hacia arriba, se ocupan mucho los textos, pero nosotros sabemos que el nivel de comprensión de lectura de nuestros estudiantes es bajo. Entonces, ¿cómo podemos, para propiciar el aprendizaje en otras asignaturas que no dependan de la lectura de texto, como podría ser inglés o lenguaje, ojalá ocupar mucho más medios audiovisuales, etcétera? Definir, por ejemplo, si los alumnos de mi escuela tienen acceso, yo me aseguro que el 100% tiene acceso a WhatsApp, o a mensaje de texto, o a papinota, bueno, desde ahí buscar la forma de llegar a ellos de la manera más eficiente. Y un poco quise poner esta frase para centrar el punto en, dice, dime y lo olvido, enséñame, lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Porque otro elemento que aparece no solamente en la publicación de la UCE, sino que también en una muy linda que apareció de Educación 2020, que la voy a mencionar al final, tiene que ver con cómo además generamos este aprendizaje con un contexto que permite involucrar a los estudiantes. O sea, si de pronto tenemos que escoger un texto para lectura del lenguaje, ¿cómo escoger un texto que haga sentido a los momentos que estamos viviendo? Si voy a ocupar una situación de análisis de un gráfico en matemáticas, ¿cómo también ocupar algo que haga sentido, que reduzca la ansiedad, que le otorgue además valoración a las experiencias que están teniendo hoy día los estudiantes y que pueden ser ocupadas como gran aporte para generar aprendizaje a partir de la experiencia? El tema de la retroalimentación, en particular, la retroalimentación ya está acá, ¿no?, en la evaluación formativa, pero también aquí nos referimos a la retroalimentación que debería haber a propósito de la evaluación sumativa. Insisto, no estoy hablando de instrumentos con notas, sino que recoger evidencia sobre el logro de objetivos de aprendizaje. Y acá hay una publicación antiquísima, ¿no es cierto?, del año 31, como para que se hagan una idea, que dice: uno de los hallazgos más antiguos de la investigación psicológica es que la retroalimentación facilita el aprendizaje. Sin retroalimentación sobre errores conceptuales o procesos ineficaces, es probable que se persista en cometer los mismos errores. Yo siempre aquí, para explicar esto, cuento mi situación personal. Yo soy una persona que no sé cocinar. Entonces digo, bueno, si a mí me quisieran enseñar a cocinar un pay de limón, yo puedo aprenderme la receta de memoria, yo puedo incluso recitar la receta a otro, y puedo hacerla. Pero si nadie prueba ese pay de limón y me dice, mira, te quedó duro, te quedó blando, te quedó dulce, qué sé yo no tengo posibilidad de mejorar. Y otro elemento sustantivo que tiene que ver con la calidad de la retroalimentación, tiene que ver también con la oportunidad en la que ocurre. Si yo hago este pay de limón el lunes y recibo retroalimentación el siguiente miércoles, la verdad es que es probable que ya no me sirva mucho, porque ya no me voy a acordar ni de lo que hice. Entonces, retroalimentar, entendido como la instancia en que el profesor comunica a los estudiantes de manera cualitativa los logros de aprendizaje, destacando fortalezas sobre todo, y también debilidades, y reflexionando además sobre la propia práctica para la mejora, eso es lo que nosotros entendemos como una retroalimentación. Aquí en los antecedentes que tenemos hasta el minuto a partir de la evaluación docente, es que esta es uno de los desempeños más descendidos, junto con otros, digamos, pero uno de los menos utilizados, por así decirlo, menos practicados, es justamente las prácticas de retroalimentación.
Si ustedes se fijan, aquí están puestas en el desempeño docente como reflexión a partir de los resultados de la evaluación. Y esto está descendido en todos los niveles. Esta es una línea que está mostrando, les digo porque no se debe leer nada con este tamaño, pero esta es la que muestra los docentes clasificados como insatisfactorios y básicos, competentes y destacados. Si ustedes se fijan, incluso en estos dos niveles, esto es un aspecto más descendido que otros. Y luego también los resultados acumulados que pudimos encontrar esta estadística entre 2007 y 2012 nos muestran que más de la mitad de los docentes están en el nivel no logrado en el desempeño de retroalimentar, digamos, y utilizar los resultados de la evaluación. Aquí también, así como hacía una distinción entre planificación, momentos de la clase, digamos, planificación clase a clase versus momentos que tienen que ocurrir para producir aprendizaje, también es bueno distinguir, porque siempre se produce esta confusión, entre retroalimentar y repasar o reforzar. Retroalimentar entendemos que el profesor comunica los resultados de aprendizaje a sus estudiantes, reflexiona personalmente sobre su práctica a propósito de los resultados y guía la reflexión de los estudiantes para producir esta metacognición que se necesita. Uno podría pensar que esto es un proceso muy sofisticado, pero la verdad es que esto es posible hacerlo desde pre-kinder, como les decía, hasta cuarto medio de TP. Yo lo que necesito es, por supuesto, con el lenguaje que sea entendible según la edad y las habilidades propias de los estudiantes, de alguna manera transmitir dónde están los aciertos y dónde están las dificultades. Eso no solo me permite transparentar el proceso, lo que ya es una ganancia, sino que además me permite involucrar más a los estudiantes en el proceso. Y también se sabe que cuanto más involucrados están los estudiantes y más empoderados en su proceso de aprendizaje, están más motivados y aprenden más y mejor. Esto entonces entendemos que tiene que haber, además de la retroalimentación constante en el contexto de la evaluación formativa de las actividades, una retroalimentación referida a lo sumativo, que es una instancia distinta, ¿no es cierto?, a esta del proceso de aprendizaje, y que de alguna manera le da este carácter formativo a las evaluaciones sumativas. Repasar y reforzar es una cosa que puede o no puede ocurrir dependiendo del logro de aprendizaje que obtengan los estudiantes. A lo mejor a veces hasta los reglamentos de evaluación establecen que si hay cierto porcentaje de estudiantes que no logra el mínimo deseable, tiene que haber un repaso, incluso una reevaluación. Pero repasar o reforzar es volver a enseñar. Retroalimentar se refiere más bien a reflexionar sobre lo aprendido, en sus fortalezas y en sus debilidades. Y algo de esto me adelantaba yo respecto de los principios. Esto está en un texto bien reconocido, digamos, que tiene que ver con 7 claves, ¿no es cierto?, para la retroalimentación efectiva, donde establece que hay como 6 elementos que tengo que considerar para tener unos buenos espacios de retroalimentación. Tiene que ser oportuna, como les decía, o sea, mientras antes mejor. Tiene que ser objetiva, proveer claridad sobre las metas medidas, ser tangible y transparente, observable para el estudiante, clara, lo que les decía hace un rato, o sea, dependiendo de la edad y las habilidades de los estudiantes, hacer una retroalimentación que resulte procesable por el estudiante, positiva, dar siempre mayor cuenta de las fortalezas que de las debilidades, manejable, o sea, no estamos pensando en que aquí íbamos a estar 2, 3, 4 clases retroalimentando, sino que más bien instancias con un tiempo acotado, donde yo voy registrando y voy dando cuenta, digamos, de estos hallazgos, y continua. En este caso, a diferencia de en otros ámbitos de la vida, más es más. Está comprobado que se aumentan las probabilidades de mejora de desempeño de estudiantes cuanto mayor retroalimentación reciban. Y finalmente me voy a referir al tema del tiempo, que como les decía, lo dejé para el final, pero en estricto rigor es de las primeras cosas que tenemos que hacer al momento de planificar, y que es asegurarnos de que nuestra planificación se va a restringir a los tiempos efectivamente hábiles y considerando holguras. Hoy día quizás las holguras las tenemos mucho más patentes porque sabemos que se caen las conexiones, las cosas que enviamos para la casa a lo mejor llegan desfasadas, etc. Pero esto es válido igualmente para toda planificación. En tiempos normales, pongo acá entre comillas, yo tengo que siempre calcular la factibilidad, digamos, digamos, tengo que calcular un tiempo que me permita que la planificación sea factible. Entonces yo tomo el calendario escolar, determino más o menos cuántas semanas hay del inicio hasta el término de las clases, resto todo lo que haya que restar, vacaciones de invierno, fiestas patrias, feriados, festividades del colegio, pruebas estandarizadas y un largo etcétera, y transformo eso en semanas para restársela a las semanas totales.
Y una vez que tengo las semanas efectivamente hábiles, que en este caso de las 40 quedaron 32, yo miro el horario que tengo de mi asignatura, multiplico y voy a saber las horas anuales. Y ahí nosotros proponemos generar una holgura alrededor del 15%, ahí depende mucho también de los contextos, pero alrededor del 15% razonable, y cuando yo le resto el 15% de esas horas que ya tenían este cálculo como real anual, me da el total de horas a planificar. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día tenemos un calendario que en el mejor de los escenarios se va a mover entre el 1 de julio al 18 de diciembre. Yo todo el tiempo estoy pensando en cómo planificar este proceso sin pensar exactamente en la vuelta a clase, porque es algo que todavía tenemos incierto, a clases presenciales me refiero. Entonces, en este contexto lo que nosotros proponemos es, bueno, descontar los feriados nacionales que van en ese periodo, que son 4 días, también descontar unos 5 días por el eventual regreso a clases presenciales, porque obviamente no es que vayan a ver los primeros 5 días perdidos, sino que estoy pensando más bien en todas esas actividades que van a tener que ser incorporadas en la jornada escolar para acoger a los estudiantes, para generar vínculos, todo eso que se necesita antes, ¿no es cierto?, de retomar el proceso de aprendizaje, y también pensando en que puede haber ahí un tiempo desfasado, en términos de que a lo mejor si que llegamos a hacer un ingreso a clases presencial, este podría ser por partes, ¿no?, por grupos o subgrupos, para mantener el distanciamiento social, etc. Aprox 5 días. Eso me resta 2 semanas de las 24. ¿Qué necesitaría hoy día una comunidad escolar, un profesor o una profesora para planificar? Necesitaría que su establecimiento, o red de establecimientos, si es que funcionan en red, estableciera cuántas horas pretende establecer de trabajo de sus estudiantes diarias. Aquí no estamos hablando de clases presenciales Zoom, estamos hablando de horas que el estudiante tiene que destinar para realizar las actividades que el profesor le propone a través del medio que tenga disponible. Entonces, podría llevarnos a una cosa como esta, ¿no? Determinar por nivel escolar y decir, mira, en prebásica van a trabajar los niños 10 horas semanales, más o menos 2 diarias, porque son más chiquititos, de primero a sexto. Esto es un ejemplo, ¿eh? Aquí cada comunidad tiene que tomar sus decisiones en función de su realidad. Aquí de primero a sexto vamos a trabajar 3 horas diarias y de séptimo a cuarto medio 4 horas diarias con los estudiantes. Vamos a tener actividades que les van a demandar ese tiempo a los estudiantes para desarrollar. Y luego también importante para el profesor saber con qué periodicidad van a estar, por ejemplo, si se le asigna más de 1 hora a la semana, saber si esas, por ejemplo, 2 horas que va a tener, las va a tener para desarrollar una actividad que le demande 2 horas al estudiante en un solo día, una actividad continua, o si está presupuestado que el estudiante trabaje como por partes, porque eso también de alguna manera va a impactar, digamos, el tipo de actividades que yo voy a planificar. Y entonces uno pudiera tener una especie de propuesta, uno como establecimiento, ¿no es cierto?, generar algún tipo de propuesta de plan de estudio, siempre pensando en horas pedagógicas, que es la manera como los profesores entendemos que se producen estos como momentos o espacios de atención que podemos contar con nuestros estudiantes. Entonces, si tuviéramos eso, de las 24 semanas originales, quitándolas estas 2 entre los feriados y estos 5 días que nos dejamos como de colchón, tenemos, por ejemplo, que se defina en un establecimiento que para lenguaje y comunicación en un determinado nivel escolar se les van a asignar trabajo de 3 horas semanales a los estudiantes, insisto. Entonces yo tendría que multiplicar estas 22 semanas por las 3 semanales y luego restar una holgura que, dada la pandemia y dada digamos, la mayor dificultad de acceso, quizás debería ser un poquito mayor, proponemos 20%, cada establecimiento puede tomar ahí su propia decisión en función de la realidad. Y entonces con eso obtenemos de alguna manera un resultado de horas reales y como pensadas con criterio de realidad para poder enfrentar la planificación. Y por último, detenerme un poco en ciertos criterios de calidad de toda planificación y que de alguna manera se relacionan un poco con lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Tenemos básicamente 5 criterios de calidad que vale la pena considerar al momento de planificar. Uno de los más claves, desde mi punto de vista, tiene que ver con la funcionalidad. Si una planificación no constituye una herramienta útil al profesor para enfrentar sus clases, no es una buena planificación. Si la planificación solamente cumple con el criterio de dejar tranquilo al coordinador académico o jefe de UTP, no es una buena planificación. Luego el criterio de factibilidad, que lo acabamos de mencionar a partir del tiempo, pero que también lo mencionamos a propósito de los recursos y de las actividades.
Cuando yo propongo actividades, digamos, cuando en una buena planificación, yo debería proponer actividades que son adecuadas al tiempo disponible y a las condiciones del establecimiento y las características de los destinatarios. A veces como profesores, incluso ¿no es cierto?, en modelos presenciales, cometemos el error de planificar como unas clases tipo, a veces con ideas que hemos recogido de otras partes, pero que no necesariamente se ajustan a las características particulares de los estudiantes que tenemos enfrente. Y por lo tanto, en eso, hoy día más que nunca es relevante atender a quienes son los que van a estar del otro lado de la línea del Wi-Fi. Por supuesto que la cobertura y la alineación curricular también son elementos claves, ¿no es cierto? La idea de una buena planificación es que los elementos que la componen apunten al logro de todas las metas de aprendizaje. Si estamos hablando hoy de planificación en contexto de pandemia, pretenderíamos apuntar a todos los OA priorizados, o en algunos casos, yo ya he escuchado en algunos establecimientos que han tomado, por ejemplo, la decisión de abordar en esta modalidad remota solo los OA de nivel 1 y dejarlos del nivel 2 para una planificación más posterior, con la esperanza, digamos, de recuperar algunas horas de escuela presencial. Y lo otro es la alineación curricular, ¿no? O sea, asegurarnos que cualquier actividad que yo propongo en mi planificación apunta al cumplimiento de por lo menos una de las metas de aprendizaje que están ahí planteadas. Que no sean meramente actividades, como estas actividades, ¿no es cierto?, a veces como complementarias o co-curriculares, que en definitiva quitan tiempo a la enseñanza propiamente tal de estos objetivos de aprendizaje de cada asignatura, y que bien, si están bien programados, bien pueden seguir existiendo, mientras estén programados en el contexto de actividad co-curricular de un establecimiento con puntos de establecimiento, porque eso me permite a mí como profesor descontar desde antemano ciertas horas o ciertos días o una mañana en la que se van a realizar estas actividades que son igualmente importantes para cumplir muchas veces incluso, ¿no es cierto?, con el proyecto educativo, ¿no es cierto?, y los valores de un establecimiento. Y bueno, por supuesto, la eficacia pedagógica. Hablamos también un poco de eso cuando les hablaba de cómo a veces hacemos uso excesivo de la lectura, sabiendo que los estudiantes no entienden mucho lo que leen. Entonces, cómo buscar estrategias y recursos que deriven en el logro efectivo de las metas de aprendizaje, que sean lo más eficientes posible. Y eso, todos estos elementos de la práctica, los únicos que tienen hoy día la experiencia, la capacidad y el conocimiento para tomar esas mejores decisiones son efectivamente los profesores que están con sus estudiantes en la sala de clase y que han estado todos estos meses manteniendo contacto con sus estudiantes desde sus casas. Estos criterios de calidad tienen también igual su correlato, digamos, son criterios de calidad pedagógicos e incluso algunos tienen que ver con la planificación estratégica, pero tienen la mayoría de estos su correlato también en los documentos públicos. Por ejemplo, la factibilidad, los programas dicen que al planificar se recomienda considerar el tiempo real con que se cuenta, un poco lo que veníamos hablando recién, de manera de optimizar el tiempo disponible. Se recomienda considerar los recursos para aprendizaje disponibles y también la diversidad de nivel de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes, que es justamente lo que acabamos de decir. Respecto de la eficacia pedagógica, dice que al planificar se recomienda considerar prácticas pedagógicas que han resultado satisfactorias. Hoy día tenemos que recoger esta experiencia a distancia. Y también respecto de la cobertura de la alineación, establece que el principal referente que entregan los programas de estudio para planificar son los objetivos de aprendizaje. Yo simplemente con esto termino, les quiero dejar algunas sugerencias de lectura para los que les interese. Tenemos hoy día, por supuesto, la priorización curricular. Hay un documento de fundamentación de esa priorización que trae muchos elementos que son muy orientadores para efectos de la planificación. Está, como les decía, además, aquellos que son propios de cada disciplina, en este caso esta educación parvularia, pero todos tienen. Incluso estoy mostrando acá esta priorización curricular para orientación, que por Dios que adquiere relevancia, ¿no es cierto?, para esto de generar el vínculo, mantener el vínculo con los estudiantes hoy día y atender a sus necesidades más de tipo emocional y de desarrollo personal. Está este documento de evaluación formativa, del cual yo cité algunas láminas, y también está, como les había mencionado, este documento de Educación 2020, que se llama Evaluar Aprendizaje, Educar en Tiempos de Pandemia, que tiene muchas recomendaciones pedagógicas que pueden resultar muy relevantes para emprender, digamos, esta planificación de este año que vamos a ir a recuperar. Muchas gracias, Anita. Se
se agradece especialmente en este tiempo en que las comunidades educativas están altamente complejizadas, ¿no es cierto?, por los temas de conectividad, por una presión que la mayoría de las y los profesores sentimos siempre, que se llama cobertura curricular. Como que salimos de la universidad pensando en que tenemos que cumplir con el currículum a como dé lugar, y eso coloca una presión o una autopresión quizás. Oye, queremos compartir algunas preguntas, partiendo de la base que lo que tú has hecho hoy día ha sido compartirnos una visión, ¿no es cierto?, dada tu vasta experiencia, de cómo podemos enfrentar este tiempo en relación con la planificación curricular. En ningún caso son recetas, ¿no es cierto?, que hay que implementar a rajatabla, sino que más bien hay que irlas adecuando y contextualizando de acuerdo a los requerimientos y las necesidades que tienen las comunidades, ¿ya? Entonces queremos... Perdona, Marco, pero decirte nomás que eso que acabas de mencionar es lo clave. No está en el espíritu de ninguno de los que estamos haciendo este encuentro, digamos, el generar una especie de, digamos, de normas a que tengan que seguir, más bien criterios para orientar esta reflexión, que tiene que ser una reflexión y toma de decisiones internas de cada comunidad educativa. Perfecto. Bueno, agradecer a los casi 1000 personas que están conectadas en este momento, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos, ¿no es cierto?, de poder llegar, contarles también de que esta presentación, la presentación tuya, ¿no es cierto?, y también el video, ¿no es cierto?, la grabación de esta charla, van a estar en los sitios, ¿no es cierto?, especialmente de Educar Chile, y imagino yo que en Seminarium también, Fundación Educacional Seminarium. Así que van a poder revisar también con calma, ¿no es cierto?, esta grabación, quizás mirar la presentación también con más detenimiento. Mira, queremos compartir contigo algunas preguntas, hemos hecho como una síntesis de preguntas de las que están en el chat, ¿no es cierto?, y tratar de como agrupar preguntas parecidas para no tener que hacerlas varias veces. Una de las preguntas que aparece mucho, ¿no es cierto?, hoy día es, ¿debo, o de alguna manera los profesores estamos hoy día en una invitación que se nos hace como a no calificar? Y por otra parte sabemos que la calificación también es evidencia del proceso de aprendizaje. Tú lo mencionaste en tu presentación, pero ¿cómo equilibrarías tú esto entre evaluativo, formativo y la evaluación sumativa? ¿De qué manera crees tú que es una buena forma de dar equilibrio a esto? O sea, en eso yo creo que me alineo mucho con esta lámina que mostraba de la unidad de currículum y evaluación, en términos de que hay que promover la evaluación formativa lo más continua posible y aprovechar esas instancias para ir recopilando evidencia que si el día de mañana se define a nivel nacional que va a haber que poner una nota para la promoción, que desde mi punto de vista es lo más probable, pero no sabemos todavía, yo tenga esa evidencia y pueda a partir de esa evidencia generar notas. Pero siempre entendiendo que la nota, y esto no solamente en contextos de pandemia, Marco, esto debería ser siempre, la nota debería ser no más que este numerito que me da cuenta de la manera más válida posible de un logro de aprendizaje, pero la información que nos sirve a los profesores y que les sirve a los estudiantes en estricto rigor es la información cualitativa que hay detrás de esa nota, que es donde yo tengo mayores o menores desempeños. Por ejemplo, dentro de un objetivo de aprendizaje, a partir de una determinada instancia de evaluación, yo podría tener 2 alumnos con la misma nota, pero lo que hay detrás de esa nota podría ser muy distinto. Por ejemplo, si vamos al ejemplo que ponía de música, ¿no?, de este objetivo de aprendizaje, donde los estudiantes tienen que básicamente lograr, básicamente lograr 2 elementos, ¿no es cierto?, que son identificar características de manifestaciones musicales y por otra parte definir contextos de producción. Supongamos que esos dos tienen 2 ponderaciones similares, bueno, podría haber un alumno que teniendo la misma nota, un 4, por ejemplo, porque dominó muy bien las características de la manifestación musical, pero no dominó bien la información relativa a los contextos de producción, y su compañero con la misma nota le pasó exactamente lo inverso. Es decir, tuvo un buen logro en manejo de los contextos de producción de la obra, pero un desempeño menor en las características musicales. Entonces la nota es un registro que se necesita, además para que el sistema funcione, para la promoción, etcétera, pero no puede y no debe seguir siendo, y ojalá este cobicho nos deje ese aprendizaje, no debe seguir siendo aquello por lo cual los profesores nos movemos, digamos. Perfecto, perfecto. De acuerdo a lo que tú planteas, entonces,
condición quizás que nos ha puesto, ¿no es cierto?, el COVID y el confinamiento, es una estupenda oportunidad como para hacer, como para reunirnos en los equipos docentes y hacer revisión de esto. O sea, esto es parte de una discusión que claramente las comunidades pueden hacer respecto de qué objetivos de aprendizaje en el fondo hoy día que están priorizados, qué información nos entregan esos objetivos, cómo evaluarlos, de qué manera hacer o implementar incluso instancias de evaluación formativa que no son o no eran muy comunes cuando el sistema estaba en presencialidad. O sea, lo sumativo siempre estuvo como un poquito aislado o como puesto a la orilla del camino. Lo fundamental eran las calificaciones. Una segunda pregunta, Anita, que nos aparece mucho es de qué manera podemos nosotros, los profesores, como incorporar otros objetivos que no están en la priorización. O sea, existe esa posibilidad porque al parecer la priorización como que nos dice, miren, estos son los objetivos con los cuales nosotros en este contexto vamos a seguir trabajando. Pero, ¿qué pasa con los otros objetivos que no están en la priorización? Si yo siento que puedo seguir abarcándolos o incorporándolos, ¿puedo tener una priorización propia, por decirlo de alguna manera? ¿Tú, cómo miras ese proceso? Yo siento que el esfuerzo del Ministerio a través de la unidad de currículum de generar una propuesta de objetivos priorizados es una ayuda, no debería ser considerada una imposición ni nada, sino más bien una ayuda como para definir, ¿cierto? Yo por lo menos con las comunidades que me encuentro trabajando actualmente, en la mayor parte de las asignaturas le hace mucho sentido aquello que se priorizó. Incluso le hace sentido a veces lo del nivel 1 y nivel 2, porque muchos objetivos de nivel 2 en realidad están incorporados también en los de nivel 1, son de alguna manera prerequisitos, etcétera. Ahora, si uno se orientara por esos objetivos, pero se diera cuenta que la realidad escolar, porque yo me imagino que acá también puede haber profesores que tienen realidades escolares mucho más favorables, digamos, ¿no? Yo sé que hay colegios que incluso están haciendo clases con horario de clases, digamos, como si fuera presencial, pero por Zoom, etcétera. Si yo cuento con más herramientas y yo puedo dar mayor cobertura de esta mínima que está proponiendo, porque yo lo entiendo así, yo entiendo al ministerio proponiendo un mínimo, lo mismo entiendo por lo demás los objetivos de aprendizaje en general de las bases curriculares, Claro. una propuesta base, ¿no es cierto?, para los establecimientos, lo que nunca ha impedido que si yo puedo desarrollar más o más profundamente alguna de esas propuestas, por supuesto que corresponde hacerlo, pero sin olvidar un poco el ejemplo que ponía, ¿no? Si yo tengo 35 estudiantes y 32 nomás pueden acceder a esto, entonces sí quizás valdría preguntarme si vale la pena avanzar con esos 32 y qué voy a hacer con los 3 restantes, o cuándo los voy a abordar, o cómo los voy a abordar. Sí me parece que el criterio de equidad es algo que no podemos dejar de lado durante estos procesos de planificación. Súper. Bueno, y una última pregunta que nos gustaría como hacer, aparece también, esto está más, tiene relación con la evaluación ciertamente, pero más como con el uso o la incorporación de las estrategias, ya dijéramos, ¿no es cierto? Estrategias de aprendizaje o las formas en que nosotros desarrollamos las actividades o las tareas escolares. Este confinamiento nos obliga, ¿crees tú, solo a realizar actividades individuales con los estudiantes? Es decir, que sea una tarea individual ya que no tengo como conformar grupo, ¿o crees tú que en el fondo eso sigue siendo un ámbito más bien abierto en el que yo puedo efectivamente diseñar actividades, incluso a lo mejor interdisciplinarias o tareas grupales? ¿Cómo miras tú esto? ¿Crees que es una oportunidad o más bien un obstáculo? Lo ¿Cómo que pasa lo es que piensas? son dos elementos distintos. Lo primero que menciona, de nuevo, va bajo el criterio de la equidad, digamos. Es decir, si yo sé que mis alumnos tienen medios como para comunicarse entre ellos de manera relativamente fluida y eso me permite generar trabajo en grupo, incluso instancias evaluativas grupales, o sea, claramente habría que aprovechar eso, porque obviamente que se potencia, ¿no es cierto?, si es que los estudiantes están colaborando en la generación de su aprendizaje, no solamente para las actividades evaluativas, también para las actividades de enseñanza. Esta profesora, por ejemplo, de música me decía, yo pienso que después los alumnos, por ejemplo, se intercambian sus trabajos y que con una pauta que yo les doy, cada uno evalúe también el trabajo de su compañero, como una manera también de generar, como yo a lo mejor vi una manifestación musical de Colombia y el otro vio una de Chile, una manera también, ¿no es cierto?, de transmitir ese aprendizaje que se obtuvo de manera más individual, de forma colectiva. Siempre y cuando existan las posibilidades reales, digamos, de que los estudiantes se puedan comunicar entre sí, generar trabajo en grupo, por supuesto que en cualquier instancia, virtual o presencial, me parece que es un enriquecimiento, digamos, superior a lo que uno pudiera esperar.
Lo otro es distinto. Yo he escuchado bastante y también se ha visto en algunas de estas orientaciones que se han dado en distintas instituciones sobre generar una especie como de metodología de proyecto. Sobre eso yo tengo mis aprensiones. Porque si bien la metodología del proyecto no me cabe duda de que es la mejor manera, digamos, es un poco lo que en su momento fue el hands-on science en ciencias, ¿no? Cuando se trajo esto como de cómo aprendemos la ciencia haciendo. Sin duda aprender haciendo es la mejor metodología de la vida. Pero poner esa presión, es decir, si yo tengo una comunidad educativa que ha venido trabajando por proyecto y de manera interdisciplinaria antes de este dicho, fabuloso. Pero si no, me parece que es poner en una situación muy extrema a los profesores de tener que no solamente subirse a lo que implica esta comunicación a distancia, generar actividades que puedan ser desarrolladas con todas estas limitaciones que tenemos y además pedirles que generen actividades. Es decir, si eso es posible, maravilloso. Pero sí creo que como una especie de condición sine qua non para generar una planificación, no me parece que sea oportuno en este momento. Porque también hay que pensar, hemos estado hablando de los estudiantes y de sus condiciones, pero no hay que olvidar nunca que también detrás de todas estas casas hay profesoras y profesores que junto con estar atendiendo a sus estudiantes, planificando y desarrollando material, están atendiendo a sus padres, sus madres, sus hijos, sus abuelos y lavando platos. Entonces, también en ese sentido creo que hay que poner un poco de criterio de realidad de lo que hoy día los profesores están pudiendo hacer. Perfecto. Bueno, Anita, gracias. Este espacio como breve, ¿no es cierto?, era de poder hacer algunas preguntas y contarles, bueno, que además quienes se inscribieron en esta presentación, ¿no es cierto?, de hoy, van a recibir, dado que tenemos su correo electrónico, les vamos a enviar, ¿no es cierto?, la presentación tuya para que la puedan tener también en sus correos. Así que quienes nos están diciendo, ¿no es cierto?, por el chat que quieren tenerla, no solo va a estar colgada, decimos, ¿no es cierto?, en el sitio web de Educar Chile, sino que además también la vamos a enviar por correo. Así que, bueno, muchas gracias, Anita. Marco, antes de despedirme, quiero volver a agradecer el tiempo que se han dado todos los que están acá conectados. Quiero solamente decir que esto ha sido con el espíritu de poder contribuir en algo, en lo que se pueda, para favorecer una reflexión, a lo mejor más informar algunos temas o en dar algunas ideas que puedan ser tomadas por las comunidades. Así que agradezco de corazón la gente que ha tenido interés en estar hoy día en este espacio. Sí, el espíritu de esta colaboración con Fundación Educacional Seminario ni Educar Chile. Muchas gracias. Gracias, Mundo. Muchísimas gracias a los dos, principalmente, obviamente, a Ana María por esta excelente presentación. Tenemos muy buenos, digamos, comentarios dentro del live que estamos haciendo, así que muchísimas gracias a todos quienes se han mantenido conectados, pero ahora, Ana María, te voy a pedir que me acompañes, porque te voy a pedir 5 números para que hagamos el concurso de las 5 becas para el curso que tú vas a estar haciendo el día 2 de julio, el de planificación de la enseñanza en torno a objetivos de aprendizaje priorizado. Así que te voy a pedir que me des 5 números del 1 al 2308. Tenemos esa cantidad de gente inscrita, entonces te quiero pedir 5 numeritos al azar. 36. Ok, 36. Qué difícil, 705. Ya. Estoy tratando de irme por rangos ahí. 1200. Ok. Voy a ir un número chico, 5. ¿Me falta otro? Uno más. 58. 58, perfecto. Vamos a estar, yo voy a adelantarme y te voy a dar algunos nombres de las personas que acaban de ganar una beca al curso que tú vas a estar haciendo el día 2 de julio. La primera es María Cecilia Ostornol Alemparte, de SEDUC, de la comuna de Loarnechea, en Santiago. La segunda, el número 36, es la persona Alejandra Leslie Soto Pastén, de Duoc UC. La tercera es el 705, vamos al 705, denme un segundito. Te lo hice difícil, parece, con la sí, pero súper bien, porque así tomamos gente que se inscribió en distintos momentos, así que súper bien. 705 es María Camila Morales Fuentes, de San Nicolás de Hijuelas, en Hijuelas, así que muy bienvenidos, digamos, a este curso. La 58, 1200, vamos al 1200 en este minuto, denme un segundito.
1200 es la persona, disculpen, tuve que abrir la puerta un segundo, pero Liliana de la Universidad de Talca, tenemos ahí su celular, así que la vamos a contactar por esa vía. Me parece que me falta una persona más, o me equivoco, 58. 58, voy al 58, denme un segundo. 58 es la persona Paula Pizarro Valenzuela, del Instituto Sagrado Corazón de Santiago. Así que muchísimas felicidades a las personas que acaban de ganar, obtener una beca en el curso que va a estar liderando nuevamente la Ana María, herramientas para la planificación de la enseñanza en torno a objetivos de aprendizaje priorizados. Sí. Así que muy bienvenidos a este Solo curso. decir que la gracia de ese espacio es que vamos a tener, como son menos personas, más posibilidades de interacción y de generar preguntas y reflexión y diálogo. Así que en ese sentido, súper todos invitados. Sí, no, absolutamente, de parte de la Fundación Educacional Seminarium, evidentemente estamos muy contentos de que ustedes puedan participar y naturalmente en esa invitación también vuelvo a informar que las personas que participaron y se inscribieron en el link, y registraron, digamos, sus datos dentro de este formulario, también van a poder optar a inscribirse y también adicionalmente tener una segunda beca, digamos. Entonces van a poder ir acompañados con alguna persona de su equipo, algún colega, algún amigo también participar dentro de este curso junto a Ana María. Bueno, por último, en realidad, felicitaciones a los ganadores y nada, agradecer también el espacio y esta alianza que estamos haciendo con Educar Chile. Estamos muy contentos de poder trabajar con ellos y entregar, digamos, estos espacios de capacitación para los docentes, directivos, coordinadores y todos los actores que participan, digamos, dentro de la educación nacional y de toda Latinoamérica en realidad. Así que muchísimas gracias a todos quienes participaron y como decía Marco, aquí te invito por lo demás a estar con nosotros aquí con tu cámara. Como decía Marcos, también vamos a estar enviando la presentación de Ana María durante el día de mañana a sus correos, como también vamos a estar, bueno, este video queda grabado en la fanpage de Educar Chile y nosotros como Fundación Educacional Seminarium lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, así que ahí también nos pueden seguir como Fundación Educacional Seminarium dentro de esa plataforma. Eso, muchísimas gracias a todos, Marcos, Ana María y a todo el equipo de Educar Chile por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Adiós. Adiós. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao.